El tema que nos reúne hoy es este tema que vemos acá, que es la evaluación institucional que estamos transcurriendo en este momento en la universidad. Para la evaluación institucional, nosotros hemos convocado hoy acá a un público diverso y vario, pero fundamentalmente estamos prácticamente todos los mandos superiores, intermedios, de primeras franjas de toda la universidad en todos sus aspectos. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos autoridades del ámbito académico y tenemos también autoridades del ámbito de la gestión. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque la evaluación nos involucra a todos. Sumado a ello, tenemos al presidente de FEUCA, a los centros de estudiantes, en representación de toda la parte de los alumnos, que también están involucrados dentro de esta evaluación. Lo mismo dentro de esta comunidad, investigadores y graduados. Los graduados particularmente, bueno, muchos de ustedes son graduados de la universidad. También estamos involucrados. ¿Por qué? Porque la universidad tiene un 360 en lo que es la evaluación institucional. Esta es la tercera evaluación institucional de UCA. La primera, quien llevó adelante esa evaluación fue Marcela Michati. Marcela Michati, una compañera nuestra de trabajo que ahora está en Rosario, y mucho nos va a ayudar ella en la sede de Rosario, que es la sede más populosa que tenemos, con 4 unidades académicas, a desarrollar esta evaluación institucional. Esa fue la primera, y luego hubo otras 2 evaluaciones institucionales. El doctor Gabriel Limodio, al frente del rectorado, es quien tiene la responsabilidad primaria de que esto se ejecute, y lo gestiona y lo opera a través del secretario académico de la universidad, que es el doctor Carlos Muñiz. Entonces, Carlos es el responsable de gestionar esto, la ayuda sistemáticamente en esto Lorena Scheffer, que es la articuladora. De hecho, Lorena ha estado yendo a todas las sedes y es quien muchísimo trabaja con ustedes con esto. Este es el equipo que ustedes tienen con esto. Ahora, fue necesario para esto tener una persona que obviamente, más allá de las tareas cotidianas que tenemos, sea el articulador y quien desarrolla esto, que es Francisco Díez. Acá hay 2 cosas importantes. Francisco fue quien hizo la evaluación anterior y está haciendo la evaluación actual, con lo cual tiene un perfecto registro de lo que fue la evaluación anterior que tuvimos, y es el coordinador. Por eso es el que nos va a golpear la puerta para que todos podamos presentar los informes. Así que eso es importante. Fran nos dejó cuando estaba en UCA, porque bueno, él es un hombre de CONICET, es un investigador, y eso hizo que él hoy no esté trabajando directamente con nosotros, pero en este proyecto Francisco está y nos va a seguir acompañando por un buen tiempo como coordinador de esto en un trabajo de consultoría. Así que el diálogo que tienen con Francisco es por ahí. Habitualmente nos preocupa la salud de las personas. Medimos la salud de las personas para prevenir, muchas veces, y en otros casos para corregir situaciones. De la misma forma nos interesa medir la salud de las organizaciones, en este caso, la salud de nuestra querida Universidad Católica Argentina. En 2022, al inicio de la transformación, tomamos una muestra, una encuesta de salud organizacional que nos dio una fotografía de la situación en la que estábamos en 9 dimensiones, que fue nuestra línea de base para el trabajo posterior. En 2026 volvemos a medir con los mismos criterios y un alcance aún mayor, para ver cuánto avanzamos y qué nos queda por recorrer. La encuesta de salud organizacional es un insumo fundamental para el proceso de autoevaluación. Queremos conocer cuál es tu mirada sobre nuestra realidad. La participación de todos es esencial en este proceso. Para desarrollo humano la encuesta es sumamente relevante, porque nos va a permitir conocer dónde estamos en términos de clima organizacional, en términos de condiciones laborales y bienestar. Saber cuáles son nuestros puntos fuertes que debemos sostener y potenciar, y por otro lado, conocer cuáles son nuestras áreas de mejora, para así poder definir planes de acción mucho más asertivos para trabajar en los próximos años.
Para eso vas a recibir una encuesta que te va a llevar unos breves minutos completarla, pero que nos va a servir fuertemente para saber en qué situación nos encontramos, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas. Los resultados de la encuesta son el insumo principal para diseñar las líneas de acción de la fase 2 de la transformación. A partir de lo que miramos, vamos a poder entender qué dimensiones y prácticas debemos profundizar y cuáles de ellas ya están maduras. Por eso invito tanto a alumnos, docentes, graduados, personal directivo y personal de apoyo a que nos ayude a conocer el estado de salud de nuestra organización y poder seguir siendo líderes en la enseñanza y educación superior en la República Argentina. Muchas gracias nuevamente por tu participación. Simplemente para entrar en el tema, los conozco a la mayoría, me conocen la mayoría de ustedes. El proceso de evaluación anterior lo hicimos en el contexto de Secretaría Académica. Tuve la alegría de que me volvieran a invitar en otro contexto totalmente distinto después de muchos años. Son 10 años que pasaron de la última evaluación institucional. Así que volví un poco para articular los dos procesos, o sea, el anterior con este nuevo, ¿sí? Voy a tratar de explicar... perdón. Ahí está. Tratar de explicar lo más claro posible qué es la evaluación institucional para ese 30% que no tiene mucha idea. Es un proceso, en realidad, primera cosa, lo hacen todas las universidades, es obligatorio por ley. Cada uno elige cuándo hacerlo. Pero el año pasado, en octubre, el rector con el presidente de la CONIAU firmaron el convenio para empezar el tercer proceso de evaluación institucional. ¿Por qué es interesante? Voy a decir las dos cosas. ¿Por qué es complejo y por qué es útil? ¿Sí? Es un proceso a grandes rasgos que primero, la cosa más importante, es integral. O sea, tengan en cuenta que son 30.000 alumnos, son 102.000 graduados, más o menos, son unos 4.500, 5.000 docentes y más o menos 1.000 personal directivo, administrativo que trabaja en la universidad. O sea, es un montón de gente que trabaja en distintos niveles. Bueno, el proceso abarca a todas las personas que trabajan en la universidad, en todas las actividades que se hacen en la universidad. Más o menos, para que ustedes se den una idea, todo el informe de CONIAU tiene como 6 grandes capítulos que abarca carreras de grado y posgrado, biblioteca, extensión, investigación, tasas en relación con los números de alumnos, de graduación, de deserción en cada una de las carreras de grado y posgrado, desgranamiento de los alumnos, actividades que se realizan en relación con el alumnado, todas las actividades de la universidad en todos los niveles, sea de gestión económica, académica, en todos esos aspectos de vinculación incluso con las sedes. Por eso se habla que es un proceso que abarca a todas las dimensiones de una universidad. Y como nosotros tenemos además 4 sedes, el concepto de integral acá es bastante complejo, para poner una palabra. Básicamente se realiza aquí la idea de obligatoria y periódica más o menos cada unos 8 años. ¿Sí? Nosotros llevamos un poquito vencido, pero más o menos estamos en plazo para realizar la tercera evaluación institucional. ¿Ante quién se realiza? La CONIAU, la palabra que ya todos conocen, es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. La mayoría de ustedes, al tener gestión en carreras de grado y posgrado, ya conoce los procesos de acreditación que recién señalaba Ignacio. Básicamente, la evaluación institucional es otra parte de la CONIAU, tiene 2 grandes partes. Una dedicada a acreditaciones de carreras y otra dedicada a evaluaciones institucionales. Están en contacto unos con otros, o sea que más o menos lo que nosotros estamos teniendo como resultados en las acreditaciones de las carreras es lo que va a aparecer en la evaluación institucional. O sea, lo tenemos en cuenta, las cosas que nos dicen en las acreditaciones de las carreras para lo que vamos a describir como situación. Ahí nosotros ya tenemos hemos tenido durante los últimos 10 años una primera instancia de evaluación de un organismo externo para lo que nosotros hacemos en las carreras de grado y posgrado. Por eso es importante tenerlo en cuenta porque hay una suerte de articulación entre las 2 áreas. Si bien son distintas, digamos, los resultados también son diferentes. La forma más fácil de decirlo es que no nos van a no acreditar la universidad, como a veces pasa con la no acreditación de una carrera, no tiene ese impacto, pero sí es una mirada externa, que la CONIAU ofrece, por eso es importante, porque vamos a ver las etapas que tiene, es fundamental para saber cómo estamos. ¿Sí? ¿Vieron como cuando uno va al terapeuta? Básicamente va al terapeuta porque necesita un feedback de lo que uno ya piensa sobre uno mismo. Bueno, uno
Todos ustedes tienen opiniones de cómo está UCA, qué cosas están bien, qué cosas no están bien, qué cosas se pueden cambiar, qué cosas tenemos buenas. Bueno, básicamente esa mirada interna que todos tenemos simplemente por trabajar acá o por estar cursando, bueno, completa lo que van a venir a decirnos mirándonos desde afuera. Que ya lo hacen, es el mismo proceso en lo que hace a las acreditaciones de carrera, viene alguien de afuera, pregunta, mira lo que uno presentó, bueno, acá va a ser lo mismo. La CONIAU es el que de alguna manera me garantiza, para poner un nombre, la objetividad de lo que yo veo de mí mismo. ¿Sí? Por eso es ante la CONIAU. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Es bastante sencillo, uno hace estas cosas para mejorar. Como va a terapia, uno va tratando de ser mejor persona, aquí intentamos hacer mejor el proceso universitario en toda su dimensión. O sea, de vuelta, no solamente mejores docentes, no solamente mejores gestiones, no solamente mejores investigaciones, mejores extensiones, sino todos los distintos niveles en el análisis de cómo estamos y hacia dónde, un poco como decía el video, queremos ir. ¿Sí? El concepto es fundamental porque hay una ventaja, como saben, tiene la UCA. Nosotros hace muchos años que en general todos nosotros trabajamos acá. Tenemos empleados con mucha antigüedad, que tenemos mucho vínculo incluso afectivo, como decía recién Ignacio, como alumnos, ¿sí? Como graduados. Entonces, en ese tiempo que uno permanece, que es mucho, a veces los cambios se ven, pero son procesos largos, en tanto que duran 10 años, y que impacta a mediano o largo plazo. Si más o menos recuerdan la evaluación institucional, la primera que hizo Marcela, bueno, ahí nos decían, por ejemplo, que las sedes estaban muy desgregadas y que no tenían nada que ver unas con otras, y era verdad. No solamente lo edilicio, sino ni siquiera los planes de estudio no eran iguales. Cosas que hoy damos por supuestas salen de esos procesos. Básicamente, si se acuerdan del anterior, el anterior proyecto institucional 2018-2022 sale tal cual de las 32 recomendaciones que nos hicieron en el informe de evaluación anterior. Entonces, ahí los procesos que uno ve de mejoras llevan tiempo, son de mediano o largo plazo, pero son claros cuando uno lo ve así en 20 años para atrás, ¿no? Entonces es importante tener, porque muchos de nosotros hace 20 años que trabajamos acá, bueno, esos pequeños cambios y grandes cambios se ven en la medida en que uno compara las situaciones de UCA en los distintos momentos de la historia. Por eso la idea de mejorar tiene ese sentido, ¿no? Un mejoramiento que es más de fondo, por así decir, más estructural, más de cambios profundos, ¿tá? Bueno, básicamente un poco de historia, breve. La primera la hizo Marcela, ahí están los años. No cambió casi nada en cuanto a la estructura de lo que nos van a pedir, tampoco respecto a la anterior, que me tocó hacerla en ese momento, y la que estamos ahora transitando, que ya es la tercera. ¿Sí? Hay un poco la idea de CONIAU es que al mantener la misma estructura de pedido de datos, yo voy analizando la universidad en sus distintos momentos, comparando unos datos con otros. Entonces eso es clave porque, como saben, el elemento cuantitativo es el que me da un poco la base firme de cómo estábamos en aquel momento y cómo estamos ahora. Y cómo ha cambiado en cosas desde cantidad de alumnos, situación de los alumnos, cantidad de docentes, titulación de los docentes, dedicación de los docentes. Todas las cosas que se pueden imaginar en cuanto a datos cuantitativos, que es más o menos, simplemente para que ustedes sepan, lo que estamos haciendo ahora. La evaluación institucional tiene 3 etapas. Dura más o menos 3 años. ¿Sí? O sea, el primer gran momento es el de autoevaluación, como dice la palabra, cuando uno se mira a sí mismo y intenta entender cómo está. Como tenemos ese volumen de gente, tanta cantidad, digamos, de graduados, docentes, alumnos, personal, eso implica una participación de mucha gente en este proceso de autoevaluación. Obviamente no se puede todos, pero lo ideal, como decía recién Ignacio, el éxito de una evaluación institucional no es el resultado, sino el grado de participación que valida el resultado. Cuanto más gente participe, mejor sale. Entonces, dicho de otra forma, yo lo podría escribir, sí, tengo un escritorio, tengo inteligencia artificial, podría armar un informe, pero no sirve de nada. Por más que yo conozca UCA, no he vivido en Mendoza, no trabajo en otras facultades que no sea la de filosofía, o sea, tengo una realidad siempre muy parcial. La forma de lograr una autoevaluación integral es la cantidad de gente que pueda participar en esa autoevaluación, ¿sí? Por eso nos vamos a detener. Esto empezó, como dice ahí, en octubre de 2025 y terminará en octubre de 2026, donde nosotros vamos a presentar 2 grandes cosas, un informe de autoevaluación y un formulario cuantitativo. El informe anterior, en 2018, tuvo 1.268 páginas.
Más o menos ese es el volumen de trabajo que implica UCA en todos sus niveles, con todas sus descripciones de todas las cosas que hacemos. Y ni siquiera alcanzó, porque había un montón de cosas que mandamos anexos. Entonces, el volumen de trabajo que nosotros tenemos de contar varias cosas, de lo que hicimos de acá, desde la última evaluación 2018 hasta hoy, que son casi 8 años. Lo que tenemos hoy y hacia dónde apuntamos, bueno, todas esas pasado, presente y futuro, todos esos momentos son la base de la autoevaluación. ¿Sí? ¿Voy bien? ¿Sí? Okay. En ese sentido, ahí yo simplemente se los enumero, pero para que se den una idea, son 6 capítulos de 10 dimensiones. O sea, ahí está desde el contexto donde la UCA se ubica, cómo analizamos el lugar donde estamos en cada uno de los 4 lugares donde estamos, la misión, los proyectos institucionales, la gestión académica y económica, la investigación, la extensión, la integración con otras sedes, con otras instituciones, todos los que son los vínculos interinstitucionales, la biblioteca en todas sus sedes. Todo esto es mucha información, ¿no? Entonces, pero la autoevaluación implica que uno complete y analice cada uno de esos aspectos. Después, cualquier cosa, volvemos sobre eso. Ya muchos de ustedes, y gracias por eso también, me han completado los informes que le he pedido a cada facultad y a cada una de las áreas centrales. Entonces, en ese sentido, lo que ustedes mismos dicen de su propio trabajo en su área específica va a quedar integrado en este informe general, ¿no? Sé que les debo a muchos las devoluciones, pero tengan en cuenta que eso son muchas cosas para leer, muchas cosas para analizar e iré trabajando después con cada uno. Evaluación externa, momento cuco, por decirlo de alguna manera, el momento donde Coñao se vuelve mala, es más o menos calculamos en julio de 2027. ¿Por qué? Un poco incómodo, porque evidentemente van a venir, como si se acuerdan de la vez pasada, gente que no trabaja en UCA, que tiene experiencia universitaria, es muy importante, no son gente que no conoce qué es una universidad, es gente que ya gestionó una universidad en todos los niveles, por lo tanto traen su idea de qué es una buena gestión, y van a venir a hacer preguntas. A partir de lo que nosotros le mandamos en el informe de autoevaluación, van a venir a chequear y a preguntar cosas complementarias. Por eso es clave tenerlo presente porque no sé cómo va a ser las reuniones, cómo serán. La otra vez fue con casi todas las áreas y fue en todas las sedes. Después se fueron al interior, cada una, los distintos pares se dividieron, pero después fue más o menos 2 días por sede. Entonces vendrán aquí, como fue la vez pasada, calculamos una semana mínimo a Buenos Aires. Eso va a ser el momento de evaluación externa. Es importante por eso, porque ellos van a, de alguna manera, ver cómo nos vemos. Ver cómo nos evaluamos a nosotros mismos y qué cosas vimos y qué cosas no vemos de nosotros mismos. Eso es clave porque el momento tercero del proceso de evaluación institucional es la elaboración de un informe de evaluación externa, que toma lo que nosotros presentamos, en ese sentido la mirada interna, en la autoevaluación, suma lo que ellos ven durante la visita y se sintetiza en el informe. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque ese informe termina siendo la base, te dan recomendaciones. No son objeciones como las acreditaciones de la carrera, pero sí te dan recomendaciones. La vez pasada fueron 32 recomendaciones, son públicas, se pueden encontrar en la web, ponen Coñao UCA 2018 y les sale el informe. Sobre esas recomendaciones nosotros proyectaremos, y eso es un poco la clave, porque calculamos que aproximadamente eso vendrá en julio de 2028. Entonces, sobre esa base, como saben, el proyecto institucional actual es 2025-2028. Por lo tanto, está terminando el proyecto institucional en la medida en que recibimos el informe de evaluación externa. Por lo tanto, el próximo proyecto institucional, pongámosle 2029-2033, para calcular otros 5 años, o sea, sé que falta un montón y parece un montón, pero para que se entiendan los plazos de las instituciones, bueno, básicamente la base para elaborar el futuro de la UCA en los próximos 5 años, a partir de 2028, será ese informe de evaluación externa. Esa es la utilidad de cómo uno logra un proceso de mejora cuando hay mucha gente involucrada en una institución compleja y grande como nosotros. Esa es la utilidad que les decía antes. La complejidad por un lado, que somos nosotros, y por otro lado, la utilidad que tiene el proceso. Sobre esto, simplemente me detengo en la autoevaluación, que es lo que tenemos ahora. La autoevaluación es el momento de participación, por eso estamos acá. La primera cosa que les pedí a Ignacio y para mí es fundamental, comunicar esto a toda la gente, que toda la gente lo sepa, es prácticamente imposible. O sea, de los 30.000 alumnos seguramente va a haber un porcentaje enorme que cuando se entrevisten con los pares y los pares pregunten ¿tienen idea de qué es la autoevaluación? La mayoría le va a decir no tengo idea. Bueno, la idea es lograr que tengan la mayor idea posible, la mayor cantidad de alumnos.
Por eso también lo hacemos este año, a pesar de que pensamos el año pasado. Si nosotros hacíamos esto en diciembre, imagínense que nadie se acordaba de nada. En enero, pasando por enero y febrero, en marzo ya era otro tema. Entonces empezamos un poco el año tratando de posicionar este tema de la autoevaluación para que la gente esté lo más enterada posible y sobre todo porque en la primera instancia, que es este proceso de autoevaluación, estén al tanto de cómo van a participar, ¿sí? Básicamente lo que ahí les muestro es, nosotros tenemos esa cantidad de años que relevar, el pasado, para entender el presente y proyectar el futuro. Bueno, el pasado son 6 años en total, 2019, que fue el primer año después de la autoevaluación anterior, hasta el 2025. Por lo tanto, el informe anterior, 2018, nos sirve de reflejo. Vamos viendo cómo estábamos ahí y vamos contando la historia de lo que hicimos a partir de eso. Tenemos como elementos los 2 proyectos institucionales, que es la normativa básica. Acá una pregunta básica que a veces surge, bueno, ¿cuándo es una buena universidad? No hay una normativa, como saben, de qué es una buena universidad. Por supuesto, los pares traen su idea de qué es una buena universidad. El sistema universitario tiene algunas ideas de algunos conceptos claves respecto de cuáles son las 3 actividades básicas, qué es hacer buena docencia, qué es hacer buena investigación y qué es hacer buena extensión. Las 3 actividades básicas de una universidad. Bueno, ¿por qué es importante eso? Porque cuando nosotros narramos la historia, el documento básico que tenemos al interior es los proyectos institucionales, la misión de la UCA, los estatutos y los proyectos institucionales. Básicamente vamos a mostrar cuán adecuados estamos a esos proyectos y cuán adecuados estamos a esos otros criterios externos que hay en el sistema universitario respecto de las actividades que se realizan en una universidad. Entonces, la autoevaluación tiene una cantidad cuantitativa enorme de datos y al mismo tiempo lo que hay que mostrar es la adecuación con las propias normativas, ¿sí? Objetivos fundamentales, bueno, lo primero ya lo hicimos, relevar y evaluar la información por áreas, son 19 áreas centrales y 16 facultades, eso ya está casi hecho, ya tengo identificado los que me deben. Dar participación a la comunidad universitaria, por lo que estamos hoy, que es clave. Analizar los avances en relación con las recomendaciones que CONIAM nos dio en 2018 e identificar las fortalezas y oportunidades de mejora. Estamos en esta etapa 2, por así decir. ¿Por qué un poco este detalle clave? Ahí está, las áreas centrales. Para poder hacer esa autoevaluación, ese proceso de autoevaluación en todos los niveles, tenemos distintos mecanismos de participación, ¿sí? Algunos de ustedes ya participaron, otros van a participar. El camino sinodal es el primero más fundamental porque ya se realizó en un contexto distinto, pero es información de la comunidad de cómo está la universidad. Lo que vamos a hacer acá es recopilar todo lo que ya se hace como evaluación en todos los niveles para tratar de entender qué vemos de nosotros mismos y cómo lo vemos, ¿sí? Uno de los primeros elementos, el camino sinodal, duró bastante y ahí se recabaron muchas informaciones distintas, voy desde las preparaciones hasta el final. La segunda gran modalidad de participación es la encuesta de salud organizacional. Ya la hicimos en 2022, la recordarán muchos de ustedes. Bueno, se vuelve a hacer ahora en junio de 2026. Eso es un insumo fundamental. ¿Por qué? Porque básicamente es comparar 2022, un momento en el medio del proceso de la historia que tenemos que contar, y hoy, ¿sí? Después Ignacio creo que va a poner detalles respecto a esto. Los talleres de debate e información. Cuando tenga todo esto armado, como hicimos la vez pasada, vamos a hacer talleres para mostrar los resultados en todos los niveles. La primera cosa que les pido, sé que va a ser un garrón, pero vengan y tratemos de tener un debate sobre los temas que vayamos presentando. Algunas ideas ya tenemos, o sea, a partir de lo que va surgiendo de las evaluaciones, hay tópicos que son interesantes debatir. Bueno, más o menos en septiembre, o sea, esto se presenta en octubre, en septiembre vamos a tener resultados concretos con números concretos. Bueno, la idea es ir por sede, igual que hicimos ahora, por Mendoza, por Rosario, por Paraná, y presentar los resultados y analizarlos con el público, ¿sí? Así que va a haber talleres, modalidad de participación, por favor vengan también a esos talleres. Y todas las evaluaciones y entrevistas que se hacen, hay varias distintas, pero desde las evaluaciones que los alumnos hacen de los docentes, las autoevaluaciones que ahora hacemos los docentes sobre nosotros mismos, las evaluaciones que hacen directivos sobre los docentes, las encuestas que se hacen a graduados, o sea, todo ese material que hay mucho y muy diverso también forma parte de las modalidades de participación. Muchos de esos se hacen en el ámbito de la Oficina de Transformación, así que lo que estamos haciendo es aprovechando la sinergia de todas esas actividades de autoevaluación y traerlas para la elaboración del informe con algunas extras como la de salud organizacional, ¿sí? También, y aquí es clave, acá hay un mail, me quedó un poco chiquito, perdón, dice Evaluación UCA 2026.
En este contexto, o sea, con este objetivo, no soy señor solucionador de problemas, como saben, obviamente no me escriban para solucionar problemas, porque básicamente la idea de tener un mail sí es conocer su perspectiva de la situación de la universidad en el ámbito en el cual ustedes estén. Fundamentalmente eso, en el ámbito en el cual cada uno desarrolle su tarea, su actividad. Bueno, ¿qué cosas ven? Acá vieron un poco como a veces pasan en las instituciones grandes o en las familias numerosas, que uno ve muchas cosas malas y no necesariamente las buenas. Bueno, acá no somos ni perfectos, como seguramente después diga el secretario académico, no somos ni fantásticos, ni somos la peor universidad. Bien, la idea de la justo análisis, bueno, que cada uno pueda hacer ese proceso internamente. Recibo todos los mails, los leo solo yo, encantado de todo lo que me puedan aportar desde ese lado para poder sumar a la autoevaluación. ¿Sí? O sea, eso es bastante clave. Y ahí también está para volver a hacer preguntas ahora respecto de este proceso, que espero que no les haya resultado muy tedioso y gracias por la paciencia. Tengo la responsabilidad de estar junto con Francisco y con el equipo de acreditaciones a cargo de este trabajo de la autoevaluación institucional. ¿Cuál es el objetivo que nos proponemos en este contexto como institución? Uno, lo que planteaba Francisco, lo primero es la mirada. Es una oportunidad que nos toca, o sea, no sé si la buscamos, nos toca porque toca, como explicaba Francisco, legalmente hacerlo cada 10 años, pero como estas situaciones que tocan, hay distintas actitudes de cómo recibirla, y yo creo que la actitud correcta es recibirla como una oportunidad para detenernos a mirar y salir de la vorágine que nos lleva el día a día. Es como a todos nos pasa, digo, el que diga que no le creo. Todo nos pasa que estamos en el día a día y tenemos todos los problemas, las quejas, los alumnos, los profesores, la liquidación que salió mal, el pago, la planilla que no sale, la luz que no me la arreglan. O sea, todos estamos a veces muy enfocados en todos los problemas y todas las dificultades que encontramos en el día a día. Y es importante tener esta oportunidad de detenernos y mirarnos y decir, bueno, ¿cómo nos vemos nosotros? ¿Cómo nos ven afuera? ¿Cómo nos ven afuera ustedes? A todos, la mayoría de las veces. Primero, ¿cómo nos presentamos nosotros cuando nos vemos hacia afuera? En general, cuando viene alguien de afuera no nos ponemos tan negativos, somos negativos cuando hablamos entre nosotros. Y cuando nosotros recibimos visita de afuera y los llevamos a conocer este campus, la gente en general está maravillada de lo que ve y está sorprendida y es impactante la visita. Entonces nosotros tenemos que tener claro que a veces tenemos que detenernos y pensar, bueno, realmente cuál es la visión correcta de nosotros mismos y hasta incluso diría cuál es la visión saludable de nosotros mismos. En general, cuando uno trabaja el tema de imagen y cómo nos vemos, y uno lo trabaja mucho desde el derecho personalísimo, el derecho a la imagen, y cuál es la imagen que uno tiene y qué tiene derecho a defender. Y hay dos cuestiones hay dos cuestiones muy locas. Una es la imagen, la percepción subjetiva que tiene uno de uno mismo, que tiene que ver con ciertos procesos de construcción de la identidad y procesos psicológicos, y es muy loco que yo tiendo a pensar que la imagen saludable de uno mismo es un poco mejor que la verdadera. ¿Por qué digo esto? Y esto está incluso estudiado psicológicamente. O sea, hay gente. Es terrible tener una visión mucho peor de lo que es la verdadera de uno mismo. O sea, uno es de una manera y se ve mucho peor. Y también es patológico verse mucho mejor de lo que uno es de verdad. O sea, creer que uno tiene ciertas virtudes y creer que uno es mucho mejor que eso. Y la visión saludable en general es un poco. Me causó mucha gracia un estudio psicológico hecho en Argentina sobre las percepciones sobre el tránsito y cómo manejamos. Y cuando uno le pregunta a la gente cómo se maneja en Argentina, la respuesta es: se maneja muy mal. Todos manejan muy mal. Cuando le preguntan ¿cómo manejas vos? No, yo manejo bien. O sea, lo que nos lleva a pensar que evidentemente como colectivo, o sea, tendemos a pensar que somos un poquito mejor de lo que somos de verdad, y no está mal. O sea, y no está mal que lo veamos así. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo nuestro es sentarnos, salir un poco de la negatividad absoluta, pensar la perspectiva que da el tiempo es muy buena, estos viajes, visitas a las sedes. Por ahí en Buenos Aires no se ve tanto, pero por ahí pensar que en Mendoza, cuando se hizo la primera evaluación institucional, había una facultad que daba clases al turno noche en un colegio. O sea, eso sucedió y hoy vas a Mendoza y encontrás una sede fantástica, con mucha vida, con muchos alumnos. O sea, el cambio es impresionante y es notorio. Entonces, es una oportunidad para salir o sea, no digo ver todo positivo y estar en una primavera constante y ver mariposas y unicornios volando por el campus, eso no es la idea, sino realmente sentarnos y decir, bueno,
hemos logrado... No, pues justamente... Hecho este breve lapsus imaginativo, el objetivo es, bueno, tratemos de mirarnos a nosotros mismos de una manera realista, ver todas las cosas que como comunidad se lograron en estos años. Y es importante eso, pensar eso desde la perspectiva comunitaria, como dice Francisco. Acá lo importante es que se sumen todas las perspectivas. Aún uno que dice, no, yo estoy en la UCA hace muchísimos años, conozco un montón. Es decir, cuando hablas con otra gente, cuando hablas con gente que está en otros sectores, cuando viajás a otras sedes, te enterás que hay un montón de las cosas de la UCA que vos no las conocés y que vos no las sabías. ¿Por qué? Porque somos un montón de personas, somos una comunidad gigantesca con un montón de alumnos, un montón de profesores. ¿No les pasa que dicen, vos trabajás en la UCA, lo conocés a... ¿Sí? ¿No? ¿No te pasa eso? Vos trabajás en la UCA, lo conoces y no. O sea, y son tan parte de la UCA como uno, ¿o no? Y tienen también su visión de las cosas buenas, de las cosas malas, de los problemas que tiene la UCA. Entonces el objetivo es ese, detenernos, mirarnos a nosotros mismos, tratar de sacar una visión realista, y esa visión realista implica tener en cuenta no solamente las cosas que logramos, sino también tiene que salir lo que tenemos que mejorar, tiene que salir lo que tenemos que cambiar, y tiene que ser realista. El proceso como sigue, ustedes saben, esta es la primera etapa, la autoevaluación, nos miramos a nosotros mismos y tenemos que hacer este informe, sabiendo que después viene un proceso que es netamente universitario. Nos van a evaluar. No sé si a alguien le gusta que lo evalúen. Yo no conozco nunca a nadie. O sea, las evaluaciones son siempre un momento tenso. O sea, la mirada del otro te tensiona y lo vamos a tener que pasar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que esa visión que nosotros tenemos de nosotros mismos esté validada. O sea, y por eso la importancia de la primera cosa. El ejercicio tiene que ser realista. Porque si nosotros no hacemos ahora un ejercicio realista, los pares no lo van a creer. O sea, aparte de que tiene que salir... Y aparte de eso, y si el ejercicio no es realista y no tenemos un buen diagnóstico de cuál es nuestra realidad, no vamos a poder hacer una buena propuesta de cambios y de mejoras hacia el futuro. Que como parecería que esto es todo un ejercicio un poco de laboratorio, pero cuando uno lo ve en la perspectiva del tiempo y las experiencias anteriores, ve cómo cuando esto se concreta en una política consistente, en la cual a partir del autodiagnóstico se genera un proyecto institucional y ese proyecto institucional se concreta en esos planes estratégicos que ustedes tienen todos los años, que lo obtiene ahí Fernando, les pide los proyectos, cuando eso después se concreta en una política consistente, ejecutada a lo largo del tiempo, muchas de las cosas que nos proponemos las logramos y son fantásticas. O sea, y a veces necesitamos pararnos de tiempo para ver en este momento todas las cosas de las que somos capaces de lograr como colectivo. Eso es lo significativo y lo importante de este proceso y la oportunidad que tenemos. Entonces, el pedido es, aprovechen, como somos muchos, las instancias de participación. Por ahí no es que Francisco se va a entrevistar con todos y va a tener una entrevista de 1 hora con los 30.000 alumnos, los 102.000 graduados, es imposible. Las instancias de participación van a ser puntuales, van a ser estos encuentros, o sea, ustedes ya están participando, van a ser los talleres. Vamos a tener una encuesta que va a ser la continuación de la encuesta de salud organizacional. Es una instancia que va a venir ahora inmediatamente y que es sumamente importante contar con la mayor participación y la mayor cantidad de miradas posibles. O sea, tienen que participar ustedes, tienen que promover la participación de profesores, graduados. Son grupos difíciles de llegar a interesar a veces en estos temas, pero contamos con ustedes con que promuevan esa participación. Y está la posibilidad abierta de que cualquiera escriba este correo. Como digo, no es UCA, ya existe UCA Te Escucha, ya existen otros canales. O sea, el canal de Francisco él no le va. Si hay un problema con el papel higiénico del baño del Magno, no se le escribe. O sea, o escríbanle, pero no esperan que lo resuelva. ¿Okay? ¿Sí? Él lo puede saber y lo toma como sepan que ese es el objetivo. Él lo va a saber, va a ser información que él va a tener en cuenta cuando haga el informe de infraestructura y limpieza de los baños, pero no lo va a resolver, ¿okay? Esa es no se enojen si después van al día siguiente. No se enojen con él, por lo menos. Si van al día siguiente y sigue el problema. Porque no es su tarea resolver, sino tener un diagnóstico de la realidad de la universidad. Respecto a la evaluación institucional, sin duda nosotros formamos parte del sistema universitario y debemos cumplir con esta obligación. Pero sin perder de referencia algo que yo creo que es muy importante para nosotros, que nosotros tenemos 3 marcos que son fundamentales como Universidad Católica.
y que son justamente los marcos más amplios, más abarcativos que hacen a nuestra identidad y a nuestra misión, que no van a salir en la evaluación institucional. Esos 3 marcos son, en primer lugar, la Carta Magna sobre Universidades Católicas, que es Scor Ecclesiae, de San Juan Pablo II. Ahí habla de lo que es una universidad católica. Y, por ejemplo, ahí hay un punto que es la integración del saber como rasgo identitario de una universidad católica. ¿Cómo yo relaciono el saber revelado con el saber positivo? ¿Cómo yo relaciono la teología, la filosofía con economía, ingeniería, derecho, letras, etcétera? Y eso, por ejemplo, en una evaluación de la CONEAU, integración del saber, quizás se habla de interdisciplinariedad, de transdisciplinariedad, pero de integración del saber y del saber humano con el saber divino. Entonces eso es muy importante que nosotros lo consideremos también. Yo no sé si la FIUC, que es la Federación Internacional de Universidades Católicas, tiene alguna herramienta para evaluar a las universidades católicas, pero esto sería muy interesante de proponerlo. Es el primer marco, la Scor Ecclesiae. El segundo marco es la Veritatis Gaudium del Papa Francisco, que habla también de las universidades católicas. ¿Cuál es la identidad y la misión de las universidades católicas? Y habla, por lo tanto, para nosotros. Y el tercer marco, mucho más aterrizado, es la ponencia que hizo el gran canciller, Monseñor Jorge García Cuerva, hace unas semanas atrás en el Consejo Superior, hablando de qué espera de la Universidad Católica. Y eso también todavía es más aterrizado para nosotros, que tiene que ver con, sí, cómo nos percibimos, cómo nos miramos, cómo nos presentamos. Respecto a la pregunta que hacían de extensión y compromiso social, sin duda para nosotros hace a nuestra identidad. En la visión que nosotros tenemos o pretendemos tener es esta: el ciclo humanista cristiano, que se da en todas las carreras, con la filosofía y la teología, como asignaturas y como seminarios, se corona con las EFI, las experiencias de formación inclusiva. El Papa Francisco nos hablaba de integrar cabeza, corazón y manos. Cabeza, filosofía, teología. Pienso, reflexiono, estudio, investigo. Corazón y manos, las EFI. Y también tenemos el desafío de la extensión, porque las EFI son de algún modo extensión, pero no como las considera la CONEAU. Las EFI no estarían, como forman parte de la currícula en nosotros, no forman parte de la extensión según la consideración de la CONEAU. Entonces ahí tenemos que hacer un trabajo para que la universidad cumpla con esa recomendación que nos hicieron y tenga una estructura más amplia para poder hacer desde compromiso social y extensión, que así se llama la unidad, las EFI y también extensión. Y eso tiene que ver con nuestra identidad. Porque como dice el rector, si ponemos al alumno en el centro de la universidad, nosotros buscamos que el alumno se forme en su cabeza, en su corazón y en sus manos. Piense lo que siente y hace, sienta lo que piensa y hace, y haga lo que piensa y siente. Porque acá podemos tener esquizofrenias. Yo puedo tener, por decir así, y no conozco a ninguno, a una persona muy católica que va los domingos a misa, se confiesa habitualmente, más de una vez al año, reza a la mañana y a la noche, y resulta que está contaminando en la producción tierra, aire, agua, y ni se le ocurre integrar lo que cree con lo que hace. La visión de Dios y el designio de Dios con lo que hace. Por eso es tan importante tener esos marcos para que nuestra evaluación sea todavía más grande y la vara más alta. ¿No? Buenísimo que estamos hace años en el primer lugar como mejor universidad privada del país en el ranking QS.
Pero miremos más alto, ¿no? Es como cuando uno dice, bueno, yo no robo ni mato, no soy tan mala persona. Ahora, si te pones a la luz de las bienaventuranzas o a la luz del himno de la caridad, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, goza con la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿cuánto me falta? Bueno, ahí está el designio de Dios y por eso considerar la participación, como decían, y animarnos a esta evaluación institucional para dar lo mejor de nosotros y poder dar pasos, pero sin perder de considerar ese marco más amplio que nos hace hacer universidad católica como sustantivo y como adjetivo. Así que muchas gracias. Bueno, ¿qué es evaluar? Cuando acá habrá muchos docentes que hacen evaluaciones permanentes, pero ¿qué es evaluar? Evaluar es algo que parecía odioso, pero evaluar es comparar. Cada vez que evaluamos algo, comparamos algo. ¿Qué comparamos? Lo que se hizo frente a lo que se debió haber hecho. ¿Tá? Y en otras palabras, o en palabras más técnicas, es comparo el modelo observado versus el modelo teórico. ¿Tá? Esto es evaluar, es comparar. Ahora, ¿contra qué comparo? Puedo comparar contra un ideal, ¿sí? Como acá se preguntó, hay un estándar y yo me comparo contra el estándar. Y en algunos casos puede haber estándares si uno se compara contra un estándar o contra un metro patrón, algunos lo llaman así. ¿Tá? Entonces uno ve qué diferencia hay entre lo que yo hice y el metro patrón. La otra posibilidad es compararse con otros, con la competencia. Y ahí aparecen las encuestas QS. Yo soy primero, segundo, cómo salí, tercero, cuarto. Está bueno esto porque uno trata de ganar la batalla, por así decir, ¿no? Pero la tercera forma de comparación es la más importante, compararse uno mismo en el tiempo. Y esto creo que es lo más valioso de esta evaluación, compararnos nosotros con cómo era la universidad hace 10 años atrás. ¿Qué cosas han cambiado? ¿Teníamos molinetes hace 10 años atrás? ¿Teníamos paneles solares hace 10 años atrás? ¿Teníamos un área de sistemas como la que tenemos ahora? ¿Teníamos todos los avances tecnológicos como tenemos ahora? ¿Teníamos el guaraní, todas las tribus detrás como tenemos ahora? ¿Teníamos en aquellos momentos un conjunto de aulas virtuales como tenemos ahora? ¿Tenemos la posibilidad del crecimiento que han tenido las sedes del interior como tenemos ahora? Esto es lo más importante, compararse con uno mismo en el tiempo y siempre superarse permanentemente. Y también fijarse nuevas metas, nuevos objetivos que nos impulsen a seguir superándonos, que nos impulsen a seguir siendo mejores. Si somos mejores que otros, mejor todavía, pero mejores que uno mismo. Otra de las preguntas que escuché ahí es el tema del federalismo. Y bueno, cuando un docente o un decano de Mendoza quiere ir a visitar al decano de Paraná, tiene que venir a Buenos Aires. ¿Tá? O sea, lamentablemente las rutas vienen a Buenos Aires, los caminos vienen a Buenos Aires, los sistemas se concentran en Buenos Aires, el Poder Ejecutivo está en Buenos Aires. ¿Tá? Bueno, este es el macro, porque a veces uno se mira en micro, se mira hacia adentro y no se da cuenta que está inmerso dentro de un suprasistema sociopolítico, económico, cultural que lo condiciona. ¿Tá? A veces nosotros nos hacemos un harakiri en la universidad diciendo por qué no hacemos tal cosa y te das cuenta que en el suprasistema los valores son distintos. Entonces, si en el suprasistema el esfuerzo y el trabajo no es un valor premiado, ¿por qué voy a esperar que en el sector educación el esfuerzo y el trabajo sea premiado? Si en el suprasistema la idoneidad no es premiada, ¿por qué voy a esperar que ciudadanos argentinos que viven en Argentina, en ese suprasistema, esperen que en el sector educativo la idoneidad sea premiada? ¿Tá? Si en el suprasistema la honestidad es un valor apetecible, ¿tá? Que lo vemos no muy frecuentemente, también esto se da en los subsistemas dentro de lo que es el conjunto del país. Entonces, en este sentido, el federalismo es una cuestión de la cual nosotros tratamos de vencer. ¿Cómo tratamos de vencer? Miren, yo voy, como dijo Ignacio, 2 veces
por año a cada sede, lo cual implica 6 viajes a las sedes, que son a veces extensos, porque Mendoza es ir a la sede de Mendoza, ir al colegio Papa Francisco y también hay que ir al Goretti, que no están uno al lado del otro. ¿Está? O sea, implica ir al Goretti, implica un desplazamiento. Entonces, y también tratando de aportarle lo mejor posible. Si uno ve la estructura edilicia, los recursos humanos y la cantidad de ingresantes y alumnos que tienen las sedes del interior, va a ver que han crecido fuertemente. Han crecido fuertemente. De hecho, en Rosario compramos ya 4 terrenos y estamos construyendo una torre más. ¿Tá? Entiendo que siempre el del interior espera más. En algunos casos tiene razón. Ahora, ¿por qué esta búsqueda de ir a la sede del interior y estar en contacto con ellos? Por algo que he dicho en el Consejo Superior en algún momento. Porque en algún momento nuestra sede central va a vivir de la sede del interior. Porque tienen más posibilidad de crecimiento, porque tienen más posibilidad de expansión, porque tienen una tasa de natalidad que es un poco mejor que la nuestra, ¿está? Porque no tienen la competencia que tenemos nosotros. O sea, Rosario no tiene la cantidad de universidades privadas como tenemos nosotros, y Paraná menos. ¿Está? Entonces, creo que las sedes del interior han tenido un crecimiento importante, le hemos dado el aporte que podíamos darle, y sin descuidar tampoco nuestra sede de Puerto Madero, ¿no? Y sin descuidar la posibilidad de expansión hacia Nordelta, que ustedes también sabrán que hemos adquirido ahí 2 hectáreas para tener la sede Nordelta o la extensión áulica Nordelta. Les pediría que participen activamente en la encuesta y que le transmitan a la gente que comparten su trabajo con ustedes de que participen activamente y que escriban todo lo negativo que ven, porque la única forma de corregir algo es conocerlo. La única forma de desarrollar una actividad terapéutica es tener un buen diagnóstico. Si uno tiene un mal diagnóstico, difícil uno pueda corregir las cosas. Y bienvenido sea esto de evaluar, porque hay veces hay estas actitudes de decir, ¿para qué me van a evaluar si lo que yo estoy haciendo está perfecto? No siempre lo que estás haciendo está perfecto. Hay veces la mirada externa es muy buena. Hay veces la mirada externa es muy buena. Y nos permite corregir aquellas cosas que tenemos que corregir y fortalecer aquellas cosas que tenemos bien, a pesar de que no vengan a evaluarnos esas cosas. Como decía el padre Gustavo, hay un conjunto de valores que tenemos nosotros como Universidad Católica y como Universidad Católica Pontificia, que a lo mejor no nos van a venir a evaluar eso, pero mantengámoslo, pongámonos firmes en eso, llevémoslo adelante con nuestros mejores conocimientos, fuerza, entusiasmo y compromiso. No los quiero agobiar más, sé que tuvieron mucho trabajo durante la mañana y realmente me gustaron mucho las preguntas y esto evidencia que quieren participar, así que espero que la tasa de participación de las encuestas sea tan alta como la de vez anterior, ¿no? La vez anterior fue alta, así que espero que esta sea igual. Gracias.